Hola chicos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde ves este video y a qué hora veas este video. Hoy no será día de abogatuber, sino de intercambio de información sobre historia cubana. ¿Bien? Porque han escuchado o han surgido muchas voces donde se cansaron los cubanos de su dictadura. Están mal los cubanos por lo que están haciendo. Tienen crisis, todo el mundo tiene crisis. Sin problema. ¿Bien? Pero hay que poner todo en una justa balanza y siempre hay que contar un antecedente. Y esto va, en algunos casos, para muchas personas que me he encontrado en redes sociales, tanto en TikTok como en YouTube, como en Facebook y en Twitter. Y entonces dicen, es que los cubanos están mal. Vamos, yo no creo que estén tan mal y tampoco creo que estén tan bien. Pero la chamba de un profesor es dar información para que tú te generes conocimiento. Eso es parte de nuestra chamba. Bien, entonces, Cuba se independiza de la corona española hasta 1898. Es de las últimas colonias en independizarse. Bien, y más se independiza por una guerra que tienen los americanos con los españoles que por un verdadero levantamiento que tengan los cubanos en contra de la corona española. Se recordarán que en la época de Santa Anna, en la época incluso de Iturbide, desde Cuba salen fragatas que tratan de llegar a Tampico para reinstaurar la colonia española. Eso es parte de historia nacional, pero tiene que ver con los hermanos cubanos. Bien, ahora vamos a esto. Cuba, después de 1898, comienza a caminar un tortuoso tránsito hacia una república, porque aparte también tenía el mismo trato que Puerto Rico sobre ser un estado libre asociado. Entonces no era tan libre como se supondría que podría ser. Y después de que en México en 1940 sale de la presidencia, y aquí quiero caminarlo, estoy haciendo una similitud. Cuando sale de México el general Lázaro Cárdenas, en Cuba, en 1940, quien llega como presidente constitucional es el señor Fulgencio Batista, quien después de 1952 se llama a sí mismo dictador, porque es un dictador de facto después de un golpe de Estado, sin más problema. Ahora, el problema de Cuba en ese momento es que era no el patio trasero, era literalmente el burdel de los Estados Unidos, porque ahí se hacían las situaciones de las convivencias o de las restricciones que tenían los americanos. Ya ven que ellos eran muy buenas personas y entonces no permitían el alcohol, no permitían el whisky, no permitían el ron, pero en Cuba sí. Pero en Puerto Rico sí. Y entonces en Puerto Rico y entonces en Cuba había grandes extensiones de tierra que le pertenecían solamente a unas cuantas familias y había muchas empresas norteamericanas que se beneficiaban del trabajo de los cubanos, teniéndolos con sueldos de hambre y bajo condiciones muy complicadas. Muy complicadas es eso. Era trabajar 10 o 12 horas diarias para que les pagaran apenas unos pesos. Entonces también hay que tener eso en perspectiva. Bien. Después, el 26 de julio de 1953, varios jóvenes, entre ellos los hermanos Fidel y Raúl Castro, toman por asalto un cuartel militar, el cuartel del Moncada o el cuartel Moncada. Bien, después de este acto de rebeldía, el gobierno cubano lo que hace es que los exilia, los corre del país y ellos terminan llegando a México y aquí es donde comienzan ahora sí a cambiar las cosas. Aparece entonces en esta reestructura este señor, el doctor Ernesto Guevara de la Serna. Bien, ¿por qué? A pesar de todo esto, ellos, junto con Ernesto, junto con Camilo Cienfuegos y otros personajes, son parte de lo que ellos llaman, o de lo que sería después conocido como el Partido Comunista Cubano, o el Partido Socialista Cubano, o los puros, para efecto de diferenciar. Porque estas personas tenían un pensamiento de izquierda, pero eso lo vamos a tocar en otro video, hablando más de lo que es socialismo, porque sí me doy cuenta que hace falta un poco más de iluminación en ese aspecto.
Bien, entonces estas personas, estos dos hermanos, más el Che Guevara, comienzan a alistarse, a prepararse y entonces se regresan a Cuba para hacer una movilización, primero un desembarco y después se van a la Sierra Maestra y comienzan a tener apoyo de la gente. Es bien importante esta parte. Cuando se van desde México hacia Cuba en el Granma y hacen el desembarco en la Sierra Maestra y comienzan el andar de la guerrilla cubana, tiene que ver con que ellos se soportan y ellos van haciendo lazos con obreros, con campesinos, con prostitutas, van trabajando también con mozos, porque es la gente de abajo. No es que esté mal, es que a final de cuentas es la gente de abajo que es la que va a soportar toda la carga de la revolución. Bien, entonces, ahí esta parte, vamos caminando. Van ellos teniendo una base social que los está apoyando, porque antes de que llegaran ellos, Fulgencio Batista tenía a la sociedad cubana prácticamente tomada por la nariz y por el cuello mientras le pateaba las entrepiernas, doblándola, y aparte estaba no nada más extrayendo, sino abusando de ese tipo de situaciones, donde incluso empresas que después serán nacionalizadas tendrán problemas. Bien, pero hasta aquí una pausa para que podamos cambiar la pizarra y explicar mejor. Ahora, y continuando con el tema, ya vimos lo que pasó para que llegaran los cubanos ya hechos o ya organizados en guerrillas a la Sierra Maestra y comenzaron a ganar puestos o empezaron a ganar simpatías entre las personas que estaban en todo Cuba. No fue solamente llegar y desplegar dinero y desplegar personas, no. Fue ganarse a las personas y enseñarles a leer, y enseñarles sus derechos, y enseñarles qué podían hacer y cómo se podía hacer. Así es como se van generando los espacios y así es como se va ganando adeptos. No se ganan adeptos desde tu púlpito, gritándole a las personas, o hablando feo, o insultando a las personas, como si lo hace este señor, a quien, por cierto, en unos días lo veremos en una audiencia inicial de un juicio. Pero eso es otro tema. Vamos a esto. Estas personas lo que hacen es que llegan con un proyecto y un proceso muy de izquierda. Izquierda y socialismo los dejaremos para otro video, porque son temas muy complicados y necesito que se haga de una manera más didáctica para que nos sea más fácil el intercambio de información. ¿Bien? Entonces, en enero del 59 llegan Ernesto y Camilo a La Habana y la toman. Hay un pequeño detalle que no puedo pasar por alto. Efectivamente, comienzan entonces los juicios revolucionarios. Se acaban de quitar de encima a una dictadura. Y quienes pueden ver en historia la diferencia entre un régimen y otro, habitualmente, muy habitualmente, existen problemas en el cambio de régimen porque no hay un manual que dice hasta dónde debes de llegar y cómo debes de hacerlas. Existió, ahora sí, los juicios revolucionarios, que en el cambio de régimen, de un régimen a otro, siempre existen juicios y siempre hay diferencias. En México no. Aquí sí vamos a hacer una consulta para saber si vamos a irnos hacia atrás para fincar responsabilidades en quienes se podrían fincar responsabilidades, pero todo el mundo está embarrado. Bien, vamos aquí. Como no podemos hacer, como eso no lo hicieron en Cuba, hicieron juicios revolucionarios, sí existieron, sería ridículo decir que no pasó, sí sucedió, derivado de todo aquello que venía sucediendo dentro de la propia Cuba. Ahora, vamos más adelante. El 17 de mayo del mismo año 59 viene entonces una reforma agraria y las nacionalizaciones o las expropiaciones de muchas empresas que estaban en unas pocas manos. Entonces va a la reforma agraria y entonces a todo mundo se le reparte tierra, y no nada más eso, se le reparte tierra y se le reparte un programa de crecimiento agropecuario,
como lo que se intentaba hacer aquí en época de Cárdenas, solamente que en Cuba sí lo llevaron a buena salida, sí lo llevaron a buen puerto, porque ahí sí existía una continuidad en los procesos y en el proyecto. Bien, entonces ellos pueden hacer su reforma agraria. Van a hacer entonces las nacionalizaciones y las expropiaciones de empresas que le sean útiles al Estado, porque el Estado ahora tiene que ver por solventar todas las necesidades de toda la población. Así funcionan los estados organizados como Cuba, un estado socialista. Tiene que ver el gobierno, tiene que resolver que todo mundo tenga trabajo y que todo mundo tenga que comer. Así de sencillo es. Vamos después. El 15 de abril de 1961, los gringos, cuando se dieron cuenta de que los cubanos les estaban quitando grandes tierras de cañas de azúcar o de empresas que se dedicaban a hacer ron, entre otras tantas cosas, lo que hicieron fue decretar un embargo primero y después invitaron Dwight Eisenhower y después John F. Kennedy, empujaron las invasiones a la Bahía de Cochinos y a Playa Girón. Esto fue, dieron dinero para que los propios cubanos fueran a enfrentarse a sus hermanos cubanos. Y después, cuando se supondría que los americanos tendrían que resguardarlos, se hicieron para atrás. ¿Por qué vamos a esto? El rápido actuar de las fuerzas cubanas fue bastante inteligente y entonces anularon a estas guerrillas o a estas contraguerrillas que intentaban derrocar el régimen legítimo que existía en ese momento en Cuba. Bien, Kennedy hace el embargo desde 1961 y en 1962 se endurece. La primera parte del embargo era para que Cuba no pudiera vender sus mercancías o su producción en países que tuvieran injerencia con los norteamericanos. Pero existía una pequeña cláusula que permitía que todavía existieran intercambios por alimentos y medicinas. Pero a partir de 1962, John F. Kennedy y su camarilla lo que hacen es que entonces se endurecen esas medidas y entonces Cuba ya no podía comercializar ni siquiera alimentos ni medicinas. Entonces esta parte también es importante que se conozca y que se pueda seguir caminando. ¿Por qué? Ahora vienen y te venden. Es que Cuba no tiene nada, es que en Cuba no hay nada. Tiene que ver con las decisiones de estos señores. ¿Por qué? Hay una regla o hay una ley que pusieron los americanos, una regla que decían: Cuba le vamos a retirar el embargo cuando tenga elecciones libres, cuando se legalicen los partidos políticos y cuando nos devuelvan las empresas. Parte importante. Porque entonces, como no se cumplen estas, yo sigo teniendo a Cuba tomado sin permitirle que haga intercambio de mercancías. Y esa es la base de todas las economías. Bien, entonces, cuando se hace toda esta situación de la reforma agraria, también existe una parte más donde es que existe la gratuidad educativa. Todo mundo, si lo desea y si llena los mínimos de conocimiento, puede estar en universidad. Hace 8 días comenzaron a salir los resultados de los chicos que hicieron su examen y que se quedaron, muchos de ellos, a los cuales felicito, porque por lo menos 2 de ellos fueron mis alumnos, porque lograron un lugar en la UNAM. Pero así todos, porque todo mundo puede ir, si cree necesario, y si tiene el mínimo de conocimiento, puedes ir a educarte a la universidad. No hay ningún problema, no tienes por qué desfalcarte ni desfalcar a tu familia. Las personas en Cuba tienen derecho a la educación hasta licenciatura, sin más problema. Bien, hay una máxima y hay un letrero que está circulando también en redes que dice: hoy en el mundo dormirán 200 millones de niños en la calle. Ninguno es cubano, porque todos tienen un hogar en donde estar. Hoy mucha gente tendrá hambre, menos un cubano, porque los cubanos siempre tienen
algo que comer porque el gobierno cuida que la gente tenga un mínimo de despensa. Bien, entonces tiene que ver con esa parte. No te creas esa situación de todos son socialistas y por qué no que se vayan. No, 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 no. De socialismo hablaremos después. Pero hasta este momento, esto es lo que sucede en Cuba. Cuando vienen un montón de cubanos gusanos, muy mi manera de decirles, y lo que pretenden es venir a México a presumir lo que no hay en Cuba, y lo que sí hay en Cuba, y lo que no hay en México, y lo que sí hay en México, está bien. Qué bueno que pueden venir. ¿Quieren cambiar su país? Los últimos cubanos que vinieron se fletaron, entrenaron y fueron a cambiar su país. Pero primero se hicieron una base social. Pero si tú llegas a Cuba, si tú eres cubano, vienes a México y regresas y lejos de ayudar te pones a presumir, va a ser un poco complicado que logres un cambio. Bien. Y la otra, en Cuba la policía es policía, no como en la Ciudad de México que permiten estas atrocidades. Bien. En Cuba la policía, si es policía, actúa como policías. ¿O qué esperaban? ¿O ya se olvidaron de Atenco? ¿O ya se olvidaron de lo que pasó en Texcoco con el primer aeropuerto que querían hacer? ¿No? Entonces, hay que ponerse bien las pilas y ponerse a estudiar. Aquí abajo vamos a dejar el link con los libros en donde puedes encontrar información. Mucha de esta información viene muy hiper resumida en Wikipedia y también te ponemos el link acá abajo y te señalo por si encuentras este fabuloso libro que se llama De la prehistoria a la historia. Mucho de lo que vamos a estar caminando de historia viene en este libro, no todo, pero mucho viene en este libro y te va a dar otro tipo de perspectivas. Bastante dinámico, un poquito aburrido, pero lo iremos caminando aquí. Bien, entonces, esto es lo que tiene que saberse en general de Cuba. Sí, ya sé que me van a decir, es que no hablaste de Arturo Matus y no hablaste de... Sí, es una explicación rápida. Bien, no es un curso completo de historia cubana. Bien, entonces, en esta situación y en esta tesitura, ya sabes el sermón de siempre. Si la información te gusta, danos un like. Si crees que es importante para alguien más, compártelo. Si se te hace interesante el canal, suscríbete y ponte a leer. Va a haber muchas referencias aquí abajo para que leas. Porque, bien dice este señor, José Martí, hay que ser culto para ser libre.